Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Como ya es tradición, los miércoles tenemos entrevista especial de CDN y el Caribe. En la jornada de hoy, un invitado especial es el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien está con nosotros. Muchísimas gracias, ministro, por estar acá. Bienvenido a este espacio. El equipo de Multimedios del Caribe además quiere solidarizarse con usted, con su familia, por la partida física de su padre. Entendemos que ha sido un momento duro y ahora usted en este momento importante para la educación del país. Bueno, muchas gracias por su solidaridad y por sus mensajes. Me siento muy bien aquí. Es un placer volver a compartir. La vida es así, te da y te quita. Y que hay que aprender a disfrutar lo que la vida te da y también a sufrir lo que la vida te quita. Porque nunca podremos decir a celebrar lo que te quita. Bueno, estamos en un momento cumbre de la educación. Hemos concluido el año escolar 2020-21 y ya, sin secarnos el sudor, casi paralelamente, hemos venido construyendo todos los planes para la apertura del año escolar 2021-2022, que comenzó en el día 1 de este mes de septiembre. Obviamente comenzó con la capacitación e inducción del personal docente en todo el país, después de haber tenido un año de educación a distancia. Volver a la formalidad de la educación presencial requiere también de adaptaciones, de instrucciones, de capacitaciones, sobre todo en los ámbitos de la psicología y de la orientación, porque tanto tiempo de encierro de la familia probablemente pudo haber dejado lesiones y secuelas en los estudiantes y en los propios profesores que debemos atender. Y entonces tenemos un plan masivo de orientación en ese sentido a toda la comunidad educativa y también una activación del protocolo de bioseguridad que ahora tiene que ser incrementada y profundizada debido al retorno a la modalidad de educación presencial. Estamos trabajando todos los días, muchas horas, preparando un año escolar en procura de que tengamos en primer lugar un año escolar inclusivo, que nadie se quede fuera, y en segundo lugar poder implementar por fin este año todas las innovaciones que tenemos previstas para llenar de contenidos útiles y competencias ciudadanas la jornada escolar extendida y todo el sistema educativo dominicano. Ministro, la infraestructura escolar, tengo entendido que están en curso algunas reparaciones de escuelas y le aprovecho y le pregunto, ahora que será presencial, el programa de alimentación escolar, todo está presto para comenzar el 21. Con relación a la planta física escolar, yo a veces a manera de broma veo que algunos medios sacan una escuela que está en mal estado y me dicen, pero hay escuelas en mal estado. No, digo, no, la pregunta es al revés. Hay escuelas que no estuvieran en mal estado. Nelson, nosotros tenemos una planta física escolar de unos 5.600 planteles, donde funcionan unos 8.000 centros educativos, porque en un plantel puede funcionar un centro de primaria en una tanda y un centro de secundaria en otro. De manera que son unos 5.600 planteles. De esos 5.600 planteles, nosotros encontramos con deficiencia física diversa alrededor de 4.500 planteles. ¿Cuáles son esas deficiencias? Que tienen problemas del techo, que no tienen electricidad, que no tienen agua, o baño, o persianas, o puertas, o el entorno escolar no estaba adecuado. Desde que llegamos, sin anuncios, porque estábamos en proceso de la educación a distancia, llevábamos simultáneamente un proceso de intervención para las correcciones de la deficiencia de la planta física. Al día de hoy te puedo contar que hemos intervenido 3.600 planteles, a un ritmo de más de 10 planteles por día calendario. De esos 3.600 planteles, ya hace un mes que tuvimos listos 2.400. En esta semana se comenzaron a recibir y se termina mañana 1.200 más. Y nos quedaron 1.900 planteles que también tenían deficiencia física, que es de la cuarta etapa que intervenimos, que ya están siendo intervenidos en este momento.
Nosotros esperamos que para el día 20, día en que se abren las clases, el 95% de todos los planteles del país estarán en condiciones adecuadas, con agua, con energía eléctrica, con sanitario, con puertas, con ventanas y con pintura. Hay algunos que se van a retrasar un poco porque su solución lleva más tiempo y mayor esfuerzo y mayor costo también, que son los que tienen temas en el techo, filtraciones en el techo. ¿Eso no van a empezar el año escolar entonces? Sí. Les reparamos lo fundamental, lo cubrimos por dentro con una pintura fuerte, duradera, que nos permita por lo menos los días, las semanas que nos faltan para terminarlo. La idea es que para la Navidad ya prácticamente, no digo que no pueda aparecer uno, pero en sentido general la planta física escolar estará como Dios manda, en condiciones de recibir dignamente a nuestros estudiantes. Es que habíamos cometido por muchos años, por décadas, diría yo, un error en la gestión de la planta física escolar. Cuando obtuvimos el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, invertimos mucho dinero en nuevas escuelas, pero nos olvidamos por completo de la vieja planta física escolar. Para que eso no vuelva a ocurrir, lo que hemos hecho ahora es, primero, priorizar la planta física existente en lugar de priorizar las nuevas edificaciones. No significa que no vamos a construir planteles, pero lo fundamental es atender la planta física existente con un programa de mantenimiento correctivo, mientras instalamos también un programa de mantenimiento preventivo para evitar que una escuela no llegue a una condición de deterioro, sino atendiendo cada problema pequeño que se presente de forma regionalizada. De manera que después de décadas vamos a tener, gracias a Dios, una planta física escolar digna, limpia, adecuada y que garantice también higiene y salud para los estudiantes. Con relación al tema de la alimentación escolar, tú sabes que cuando vino el encierro a causa de la pandemia, hubo que hacer un cambio en la modalidad de la alimentación y se le están sirviendo alimentos crudos a los estudiantes. Nosotros servimos unos 300 millones de raciones en este año escolar que pasó, de alimentos crudos. Pero ahora que vamos a la presencialidad, habrá un cambio de política en ese sentido. Y vamos a servir alimentos cocidos. En ese sentido, el INAVIE tiene en marcha, ya ha culminado, un proceso de licitación de cocinas para atender, para servir la alimentación escolar a las comunidades, con un sistema adecuado de transparencia para dar seguimiento a la alimentación escolar, para garantizar que ciertos vicios que identificamos en esos procesos de entrega no continúen. Hemos hecho un proceso de georreferenciación de los centros educativos, de tal manera que cuando en la licitación aparece la cocina 527, inmediatamente en el mapa le aparecen las escuelas cercanas, de tal manera que esa cocina pueda servirle a las escuelas de su entorno y garantizar que los alimentos lleguen calientes y con las debidas condiciones de higiene. Pero habrá alimentación escolar para todos los estudiantes de la educación pública del país en este año. Estamos preparados para eso. Y de la misma manera también, probablemente mañana o el jueves, vamos a presentar al país la adquisición de una gran cantidad de uniformes escolares para darlo a los estudiantes que son de la zona más deprimida según el mapa de pobreza de la República Dominicana. Ministro, usted hablaba la semana pasada en un encuentro en el Palacio Nacional de que un poco más adelante iban a hablar de lo que encontraron en los almacenes, que encontraron gafas para niños, zapatos podridos. ¿Tiene usted un informe de todo lo que se encontró? ¿Cuánto dinero pudo haber perdido el país por esos descuidos? Sí, mire, yo por mi naturaleza, por mi manera de ser y de ver las cosas, yo no he querido dedicar mucho tiempo a mirar para atrás, porque pienso que de lo que se trata es de que resolvamos los problemas y no podemos vivir siempre recortándonos lo que pudo haber sido y no fue. Pero te puedo decir que en los almacenes del Ministerio de Educación hemos encontrado una gran cantidad de productos para los estudiantes, especialmente para los estudiantes más pobres o con problemas, que nosotros nos lamentamos que pueda haber, por ejemplo, miles y miles de lentes para estudiantes
en un país que hay muchos problemas, como ustedes saben, de la vista. Y sobre todo nuestra población más desposeída, los más marginados, sobre todo los rurales, que no tienen acceso a exámenes de la vista y menos a obtener un lente. Encontramos también en los almacenes miles de piezas de zapatos dañados, que yo le dije a la dirección del INAVIE, yo quisiera que antes de eliminar eso, en primer lugar se ponga en contacto con medio ambiente para garantizar que sean las formas más adecuadas. En segundo lugar, audítenlo. Y en tercer lugar, inviten a la prensa y inviten a la sociedad civil para que vean lo que allí hay y desde cuándo eso está dañado. Muchas cosas, por ejemplo, instrumentos musicales prácticamente dañados, costosísimos, prácticamente dañados, que hicieron las licitaciones y eso lo dejaron ahí en los almacenes. Parece que lo licitaron, pero no tenían un plan en qué aplicarlo. Nosotros estamos viendo todo lo que podemos recuperar y algunos hasta arreglar lo que podamos, porque sí tenemos planes específicos en todo ese sentido para la educación de la República Dominicana, porque es verdad que vamos a llenar de contenidos útiles la jornada escolar extendida, que no sea, vamos a seguir con matemáticas y con ciencias y con naturales y con sociales, vamos a seguir con eso, pero todas las otras horas las vamos a llenar de contenidos ciudadanos. Yo digo que nuestro propósito y del modelo que impulsamos es que no nos limitemos simplemente a titular bachilleres, sino que podamos graduar ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que es en la escuela donde vamos a enseñar a los estudiantes a que no se puede dar una patada a un animalito, a que no se debe cruzar el semáforo en rojo, a convivir con el medio ambiente y los recursos naturales, a aprender a reciclar, a apasionarse por la lectura, a ser solidarios, a tener valores democráticos. A través del proyecto, por ejemplo, de Cátedras Ciudadanas, que es un proyecto multisalida dirigido a formar en valores, nosotros tenemos ya hechas, formalizadas totalmente y aprobadas por currículum, 40 cátedras ciudadanas que la vamos a impartir en todos los niveles y modalidades sobre cada uno de estos valores. Por ejemplo, tenemos 9 cátedras sobre patria, que tiene que ver con el himno nacional, con el escudo, con la bandera, con el 27 de febrero, con los padres de la patria. Pero asimismo tenemos también la cátedra merengue, para que la gente sepa qué significa eso que se llama merengue en la conformación histórica de nuestra identidad. La cátedra gastronomía dominicana, para que nos aferremos a lo que somos, lugares icónicos de nuestro país. La cátedra que tiene que ver con la Constitución de la República. Ya hemos hecho un acuerdo con el Tribunal Constitucional y hemos grabado esa cátedra y esa cátedra está lista, entra en funcionamiento también en este año. Y algo que para nosotros es sumamente importante es el impulso de la lectura y la comprensión lectora. Hemos creado el proyecto que se llama Puentes Culturales, que entra en acción ya en este año, que consiste en un acercamiento de los escritores y escritoras de la República Dominicana con la comunidad educativa. Ya tenemos contactos y relacionamientos con más de 100 escritores y escritoras. Ya hemos hecho una cátedra sobre esos escritores, dándolos a conocer. Y ustedes entonces se podrán encontrar un día cualquiera a 10 escritores que van en un autobús hacia Montecristi a visitar un liceo para que el autor lea allí un poema, para que refiera a su libro y para que los estudiantes vean que ellos también pueden ser intelectuales, escritores, que leer tiene sentido y es un componente fundamental de la vida. De manera que vamos a llenar la jornada escolar extendida de contenidos ciudadanos, de contenidos útiles. Y nosotros esperamos que los próximos dominicanos, las próximas generaciones, tengan un sentido de compromiso con su país más que el que nosotros hemos tenido. Asimismo, anuncio la creación de la biblioteca virtual del Ministerio de Educación. He conseguido de la UNESCO la donación de los derechos para el uso de la Biblioteca Virtual Universal de la UNESCO y estamos a punto de conseguir, agradezco en esa gestión al embajador ante la UNESCO, Andrés L. Mateo, que es un aliado y un colaborador de nuestra gestión. Lo propio estamos procurando con la Biblioteca Cervantes de España, estamos procurando sus derechos virtuales y hemos recibido de la propia UNESCO también la donación de los derechos del libro, enseñando valores a través del deporte.
que es otra área en la que nosotros vamos a hacer un esfuerzo significativo. Vamos a volver a hacer deporte escolar. La educación física no puede ser ya simplemente teórica, sino que vamos a ver, ustedes van a ver a unos estudiantes de unas escuelas compitiendo con la de otra escuela. Para eso vamos a hacer una intervención masiva en todas las canchas escolares del país para garantizar que estén adecuadas, que estén pintadas, que tengan sus aros, y vamos a hacer práctica masiva de deportes, creando miles de equipos deportivos en todo el territorio nacional, y volverán los intraescolares, los intercolegiales, volverán las competencias de voleibol, de béisbol, de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Y de fútbol me dicen también, pero me contestan cuando regresemos del comercial. También de eso. Vámonos a la pausa comercial y ya venimos. Estamos de vuelta en nuestra entrevista central de Despierta con CDN el día de hoy. Hoy, nuestra entrevista especial de Medios Conjuntos CDN y el Caribe es al ministro de Educación. Y le pregunto de inmediato, ministro, a propósito del inicio del año escolar, este nuevo año escolar con pandemia. Los niños menores de 12 años no pueden ser vacunados porque todavía no hay estudios concluyentes que digan que pueden recibir la vacuna, aunque sé que se está en eso. Nosotros estamos frente a un eventual rebrote que sería natural por la vuelta a clases. ¿Cuáles son las medidas que tiene el Ministerio de Educación contempladas para que la vuelta a clases de los niños no vacunados no cree un rebrote inmediato? Sí, nosotros hemos hecho, Yulisa, pensando en eso, porque vamos a ver, el coronavirus es un señor que nadie puede gobernarlo y nadie sabe cuándo nos sorprende o con cuál característica viene. Y entonces lo que hemos hecho es que el protocolo de bioseguridad que aplicamos durante la modalidad de educación a distancia y los retornos graduales que hacíamos, ahora lo hemos reforzado. Y hemos establecido un circuito en cada uno de los municipios y un sistema de alerta en cada una de las escuelas, de tal manera que a la primera indicación de síntomas sospechosos de coronavirus se enciende la alerta, se llama a la autoridad competente que está en coordinación entre el Ministerio de Salud, el Sistema de Salud y el Ministerio de Educación, y esa mesa se activa, se aísla a esa persona, va a haber lugares para aislar a esa persona en cada escuela, se evalúa a la persona, si fuera un caso de coronavirus, se toma la medida de lugar, y si fuera un caso masivo, un caso de brote, se tomarían medidas más extremas, como cerrar el aula o cerrar la escuela, y obvio, ahora tenemos la ventaja de que disponemos de todo el capital de educación a distancia que producimos durante el año escolar que terminó, y entonces eso garantiza que si ocurriese un brote en una escuela, esos estudiantes no se van a retrasar en sus procesos educativos, porque vamos a tener la otra opción de la modalidad de educación a distancia, y además buena parte de los estudiantes ya tienen dispositivos tecnológicos. Hemos avanzado significativamente en la dotación de esos dispositivos, y ellos van a tener en esos dispositivos las clases que eventualmente no pudieran obtener directamente a consecuencia de una posible presencia de coronavirus. De todas maneras, oramos para que no venga un brote, pero estamos preparados también para cualquier eventualidad en ese sentido. En su plan B. Ministro, a propósito de esas pruebas dentro del marco del concurso de oposición docente que se está anunciando para mañana, se está anunciando para este miércoles. Mañana sí. Se estaría iniciando la parte de las pruebas. Si pudiera decirnos cuál es el alcance, de cuántas vacantes estamos hablando. Y una parte también importante, estamos hablando de aumentar la calidad educativa, de mejorar la calidad educativa. Entonces, en este caso, estas pruebas son las que ordinariamente se hacen, tienen algunos requisitos extras, son más rigurosas. O sea, ¿se ha hecho algún cambio con relación a la modalidad de las pruebas? Sí, mira. Escúchame, ministro, ahí mismo, yo veo que hay más de 70.000 postulantes, pero el cupo yo creo que son 19 o 20.000, ¿cómo es el asunto? Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí, yo personalmente tenía la preocupación de que se inscribieran pocos, porque cuando se hicieron los últimos concursos, hace mucho que no hacían concursos, porque sustituyeron eso que es lo de ley. La ley lo que manda es que los profesores entren a la carrera docente a partir de concursos de oposición, pero eso fue sustituido por el contrato.
Pero en los últimos concursos que se hizo hubo algún nivel de descrédito y de desconfianza. Entonces yo tenía la duda de si se iba a inscribir muchas personas ahora. Pero por suerte, pues gracias a Dios, el concurso ha alcanzado un alto nivel de credibilidad y de confiabilidad. Y nosotros estamos procurando llenar unas 19.000 plazas vacantes. Y para esas 19.000 plazas vacantes se registraron 84.000 postulantes. De esos 84.000 postulantes, al día de anoche, habían completado sus expedientes y estaban evaluados que podían competir 71.345, lo cual representa algo sin precedentes en la historia del país. Y digo que eso es lo positivo porque cuando puedes escoger de entre muchos, tienes la oportunidad de escoger mayor calidad. Si se hubiesen inscrito 19.000, teníamos que escoger eso con el nivel que tuvieran. Pero ahora de más de 70.000 significa que vamos a poder escoger profesores con mayor nivel de calidad. El concurso consiste en dos momentos. Hay un primer momento en el que se aplican dos pruebas. Una de formación general y una de conocimiento más vinculado a lo pedagógico, a lo curricular. Son competencias educacionales. Y esas dos pruebas se hacen previamente. No son manejadas por personas, sino que las pruebas son digitales. Nadie puede ayudar a nadie ni sacrificar a nadie. Usted entra al sistema, el sistema ve que usted ha registrado todos sus documentos. Si usted califica para el concurso según las normas y la ley, entonces le da participación en el concurso, llena la prueba y al final de la prueba inmediatamente el sistema le emite un voucher, un papel que le dice, mire, este fue el resultado de su participación en esa prueba. Ahí mismo. Ahí mismo, inmediatamente, sin intervención de personas. Participa en la segunda prueba y en esa segunda prueba ocurre lo propio. La combinación de los resultados de esas dos pruebas, si obtuvo un 70% positivo, entonces eso le da un pase a la segunda etapa, que es una entrevista. Ya es una entrevista más a profundidad para ver cómo puedes exponerte a situaciones difíciles, a responder adecuadamente, a reaccionar profesionalmente. Es sobre competencias ya más pedagógicas y más del manejo de los procesos educacionales. Al final de esa tercera prueba, también el sistema, no una persona, te dice el resultado que has obtenido. La condición, la puntuación mínima para ser escogido es de 70 puntos. Ahora bien, y esto me empeño siempre en aclararlo, si usted ha obtenido un mínimo de 70 puntos, eso le da derecho a ser nombrado como profesor. Pero eso no significa que a usted le tocará. Depende de cuántos hayan delante de usted, porque es una cantidad limitada de 19.000. Por nota. Y por nota. Esos 19.000 se irá escogiendo desde el que sacó la mejor calificación en cascada hacia abajo hasta llegar a completar la matrícula de vacantes disponibles. El concurso es válido por un año. De ahora en adelante el concurso se hará, como dice la norma, cada año, para no tener que involucrarnos en un concurso tan elevado como este. El concurso también va a tener su propio sistema de transparencia. Ayer se ha reunido una gran cantidad de organizaciones y personalidades de la sociedad civil interesados por los temas de la educación, que habían hecho preguntas y habían mostrado disponibilidad, y ayer los hemos convocado para pedirle que se constituyan en una mesa de observación del concurso, porque para nosotros es fundamental la transparencia y la profesionalidad con que se lleve a cabo esta medida, que también es una contribución a la institucionalidad del país. Ministro, hay dudas con relación al desempeño de los estudiantes, no solamente del último año escolar, sino en lo que vienen acumulando con el pasar de los años. Incluso vimos un informe del Ministerio de Economía en donde se refería que estudiantes de aproximadamente 10 años no tenían suficiente comprensión de lectura. La ADP está llamando incluso a un proceso de balance, de que se les haga una prueba. ¿Qué podemos decir sobre eso? Y háblenos también, por favor, de la llamada deserción escolar. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen y los números o alcance del mismo? Mira, pasó algo hasta cómico con este tema del boletín del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un boletín que ese ministerio saca regularmente sobre los indicadores del desarrollo del país.
Y obviamente, como es un boletín técnico profesional, se hacen citas por áreas. En el caso de la educación, el boletín citó un estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad y del Banco Mundial, que fue publicado en el 18 y contenía datos de años anteriores al 2018. Y un destacado comunicador de este país tomó una fotografía mía, le puso el título del informe abajo y dijo, así no tendremos país. Yo obviamente lo vi y cuando me lo mostraron me reí, porque ¿qué va uno a decir? Ni detenerse en eso. Pero sí tenemos deficiencia en términos de lectura y en términos sobre todo de comprensión lectora, que es una de las deficiencias importantes del sistema educativo dominicano. Y tiene que ver con una falla de fondo. Esa falla de fondo no es porque nadie se haya descuidado, ni porque los profesores sean malos o buenos, es el modelo educativo que hemos tenido en las últimas décadas, que es un modelo de antes de la revolución tecnológica. Y ese modelo concebía al estudiante como un envase que se debe llenar de conocimientos y al profesor como un responsable de llenar ese envase. Ya hoy eso no es posible, simplemente no es posible. No hay un profesor en el mundo, por muy instruido que sea, que tenga la capacidad para otorgarle a un estudiante todo lo que necesita saber. Hoy la función del profesor no es de llenador de conocimientos al estudiante, es un provocador, un armador y un desarrollador de las competencias cognitivas, de la capacidad de aprendizaje, de racionalizar, de problematizar la vida y el entorno para que el estudiante pueda aprender a pensar. Por eso nosotros tenemos, y eso es una primicia que les comparto, 8 programas que empiezan ahora, el 20 de septiembre, para promover masivamente la lectura y la comprensión lectora, especialmente en los primeros grados. ¿Por qué? En el modelo de educación para vivir mejor, que es como denominamos el modelo que estamos impulsando, concebimos que esos primeros años de la educación tienen que estar dirigidos fundamentalmente a ayudar a que los estudiantes aprendan a pensar, a que reflexionen, a que problematicen, a que interpreten, no a que se llenen la cabeza de datos. Eso ellos los pueden conseguir en la internet. Lo importante es que puedan asociar esos datos a su vida, a sus problemas, a su familia, a su contexto, a su entorno, y que puedan de ahí sacar conclusiones útiles, que les permitan decir que sí o decir que no libremente. Y yo pienso que ahí comenzaremos a tener mejoras significativas en eso que sí es verdad que tenemos deficiencia. Con relación al tema de la deserción escolar, yo vi un documento que circuló de alguna organización de la sociedad civil calculando la deserción escolar en este país. Y yo le dije a uno de sus autores, tú no lo circularas porque no tiene fundamento técnico, ni metodológico, ni científico. Nadie ha contado la deserción escolar de la República Dominicana. Y si yo les digo a ustedes, señores, en este momento, miren, desertaron tantos estudiantes, yo me lo estoy inventando. Eso lo vamos a saber ahora que estamos materializando la inscripción de los estudiantes, escuela por escuela, y ahí será cuando realmente se determine cuál es el nivel de deserción que hay. Pero yo sí les quiero adelantar algo a ustedes, que es lo que no calcularon, lo que han hablado de la deserción escolar. Este fue un año no solamente de pandemia y de crisis sanitaria, lo fue también de crisis económica, de crisis de la economía familiar. Y había un modelo de educación a distancia eficiente, sobre todo para la clase media y clase media baja. Y una cantidad significativa de personas, como tenían acceso a la educación a distancia, no se interesaron por ir a registrar el estudiante, a registrar la niña o el niño, porque no era requerido por nadie. Y sin embargo podía continuar con sus estudios. Hay entonces lo que se llama en estadística un subregistro de la presencia estudiantil. Por eso ahora, al inicio del año escolar, es cuando podremos calcular con certeza y absoluta seguridad qué cantidad de estudiantes desertó. De todas maneras, nosotros disponemos de un programa que se llama Te Quiero en Secundaria, para procurar cada uno de los estudiantes de secundaria a través de sus propios profesores. Usted me podrá decir, no, ¿cómo? Son demasiados. No, es por pedacitos. Cada profesor su 30, su 25, o su 20, o su 35. Si tú lo estuviste en tercero de bachillerato
o en cuarto de bachillerato, puedes fácilmente darte cuenta qué pasó con él. Si migró a otro pueblo, si desertó realmente, o si fue que, como he dicho, tomó la educación a distancia, pero no se preocupó en registrarse formalmente. Eso lo vamos a tener porque para nosotros es fundamental la presencialidad en la escuela de todos los niveles y modalidades. Ministro, el tiempo se nos queda corto. Sin embargo, la comunicación, más bien la conversación que tenemos con usted, los televidentes la van a poder ver ampliada en el periódico El Caribe que circula el día de hoy y también, por supuesto, en nuestro sitio en internet cdn.com.do y en El Caribe. Vamos a hacer una brevísima pausa, ministro. Seguimos hablando ahora. Le agradecemos enormemente que haya estado. Muchas gracias.